¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada El volumen. El aprendizaje esperado es calcular el volumen de prismas y cilindros. El énfasis es resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen de prismas rectos. Nuestro resumen dice así: analiza la siguiente situación problema. Considera que el volumen en matemáticas se refiere al espacio tridimensional que ocupa un cuerpo geométrico. Situación problema, caja rectangular. Gerardo es carpintero y arma una caja rectangular de madera que mide 90 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura. ¿Cuál es el volumen de la caja de madera? Para dar respuesta a la pregunta del problema, primero analiza la forma que tiene el cuerpo geométrico de la caja, es decir, se trata de un prisma recto. Un prisma es un cuerpo geométrico que está limitado por dos polígonos planos paralelos e iguales, que se llaman bases, y por otros tantos paralelogramos como números de lados tengan dichas bases. Según la forma de sus bases, pueden ser triangulares, rectangulares, cuadrangulares, pentagonales, poligonales, entre otros. Un prisma recto es aquel cuyas caras laterales son rectangulares. Si la base es un triángulo, se trata de un prisma triangular recto. Si la base es un rectángulo, se trata de un prisma rectangular recto. Si la base es un hexágono, se trata de un prisma hexagonal recto. Y así se nombran de acuerdo con la forma de los polígonos que forman las bases. Como la base es un rectángulo y sus caras laterales son rectangulares, entonces es un prisma rectangular recto. Si observas el prisma, se identifica que tiene dos bases rectangulares iguales, por lo que se trata de un prisma rectangular recto. En este prisma, el rectángulo de la base mide 40 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo, mientras que la altura es de 60 centímetros. Ahora que ya tienes claro que la caja tiene forma de un prisma rectangular, ¿cómo se determina su volumen? Para expresar la medida del volumen de un cuerpo geométrico, se utilizan unidades cúbicas, metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y otras unidades conocidas. En este sentido, el volumen de un cuerpo es equivalente al número de veces que cabe una unidad cúbica en él, de manera que, para medir el espacio o volumen que ocupa un prisma rectangular, se puede contar la cantidad de unidades cúbicas que puede contener una por una, o bien calcular el área de la base y multiplicar el resultado por la medida de la altura. Este proceso se generaliza en la expresión volumen es igual al producto del área de la base por la altura del prisma. Con esta información ya puedes resolver el problema. Para calcular el volumen del prisma de base rectangular utilizo la fórmula antes mencionada. Y para ello es necesario calcular en primer lugar el área de la base. Como la base es un rectángulo que mide 90 centímetros por 40 centímetros, utilizarás la fórmula para calcular el área de un rectángulo. El resultado de nuestra base es de 3600 centímetros cuadrados. Y ahora continuarás con el volumen del prisma. Ya que conoces el área de la base, sustituye en la fórmula para calcular el volumen, el cual se obtiene a partir del producto de 3600 centímetros cuadrados por los 60 centímetros de altura del prisma, de modo que el volumen que ocupa la caja es de 216.000 centímetros cúbicos. El reto de hoy es el siguiente: revisa y practica lo aprendido en tu libro de matemáticas de segundo grado. Resuelve los ejercicios que correspondan a este tema. Proseguiremos con la clase de español, titulada Informarse sobre las vidas ajenas. El aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico. El énfasis es leer fuentes de información para escribir biografías. Nuestro resumen dice así: ¿qué son las fuentes de información? Se les llama fuentes de información a todos los caminos que aporten información para recaudar datos y generar con ellos un texto. A lo largo de tu vida académica tendrás que realizar algunos trabajos de investigación e inclusive algunas profesiones se basan en la constante búsqueda y manejo de información. Eso implica que deberás seleccionar entre diversas fuentes de información, las que mejor le convengan a tu investigación, y de ahí decidir cuáles son las fuentes primarias y secundarias que utilizarás. Las fuentes primarias son testimonios orales, cartas, documentos originales, mapas, fotografías, recortes de periódico, apuntes de todo tipo, y las fuentes secundarias son estudios o ideas publicados en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, monografías, internet u otras biografías. Puedes encontrar información en filmotecas, hemerotecas, fototecas, museos, fonotecas y bibliotecas. En internet se pueden encontrar una infinita variedad de materiales, pero es necesario saber buscar si es que quieres tener información verificada para tu biografía. Algunas fuentes de información confiables para realizar una biografía podrías buscarlas en los siguientes sitios: universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana o las universidades autónomas en los diferentes estados de la República. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
o de instituciones con respaldo académico o gubernamental, como del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, del Centro de Investigación y Docencia Económica, del Centro de Estudios Superiores de Antropología Social. Esta lista es muy útil. En estos sitios puedes encontrar información o materiales que aporten para tus biografías. Otros aspectos que deberías tener en cuenta son comparar los datos biográficos en libros, revistas, entrevistas o textos que hablen del personaje. Revisar que el documento, video o audio esté avalado por una institución o por un especialista. Revisar si buscas por internet que los sitios terminen en .edu, .gov o .org. El reto de hoy es el siguiente. Busca más información sobre la vida de Amparo Dávila y selecciona datos de 2 fuentes de información más a las presentadas en esta sesión, para así poder escribir una breve biografía sobre este autor en tu cuaderno. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de física, titulada Experimentos de Faraday y Oersted. El aprendizaje esperado es: analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. El énfasis es identificar la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo de manera experimental. Nuestro resumen dice así: el desarrollo del electromagnetismo es consecuencia del trabajo de varios científicos a lo largo de muchos años. Por ello, en esta sesión conocerás sobre el electromagnetismo y sus 2 grandes representantes, Michael Faraday y Christian Oersted. Para que se formulara el electromagnetismo tuvieron que ocurrir varios sucesos importantes, pero fueron 2 los que se pueden considerar piezas angulares para encontrar la relación entre la electricidad y el magnetismo. El primero fue en 1820, cuando Hans Christian Oersted observó el comportamiento extraño de una brújula cuando estaba cerca de un cable, por el cual circulaba corriente eléctrica. Demostró empíricamente que una corriente eléctrica movía la aguja imantada de una brújula. Podía haber relación entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, lo que en aquella época resultó revolucionario. Sus observaciones demostraron que una corriente eléctrica podía actuar como si fuera un imán, y fue así como se observó por primera vez que existe una relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Una corriente eléctrica es capaz de producir efectos magnéticos. Ahora conoces sobre Michael Faraday. Él fue uno de los más grandes científicos de la historia, aunque no es muy reconocido. Hizo numerosas contribuciones a varios campos de la ciencia, como la química, la electricidad, la óptica y por supuesto el electromagnetismo. Además, estuvo estudiando los experimentos de Oersted y pensó que, como las corrientes eléctricas producen campos magnéticos a su alrededor, como si fueran imanes, era posible que con un imán se pudiera generar corrientes eléctricas. En sus experimentos utilizaba alambres enroscados llamados bobinas. Se dio cuenta que al pasar un imán dentro de una bobina se producía una corriente eléctrica. Faraday se dio cuenta de que un campo magnético variable inducía una corriente eléctrica en un conductor cercano. Es así como una corriente eléctrica puede generar un campo magnético y un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Para concluir, debes saber que el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica en una sola teoría los fenómenos eléctricos y magnéticos. Es muy importante en tu vida cotidiana, ya que, por ejemplo, todos los motores eléctricos funcionan bajo estos principios. Incluso la generación de la energía eléctrica que llega a tu casa depende del electromagnetismo, ya que en los generadores se mueven imanes que inducen una corriente eléctrica en grandes bobinas. El reto de hoy es el siguiente: elabora una lista de 5 aparatos que utilicen el electromagnetismo para funcionar. La siguiente clase que veremos será la de formación cívica y ética, titulada Empleo la postura crítica ante la información que influye en mi identidad. El aprendizaje esperado es: construye una postura crítica ante la difusión de información que promueven las redes sociales y medios de comunicación y que influye en la construcción de identidades. El énfasis es emplear la postura crítica respecto a la influencia de la información en la construcción de su identidad. Nuestro resumen dice así: ¿alguna vez te has visto al espejo pensando en que ese día en particular luces muy bien? ¿O has experimentado un momento muy especial o emocionante el cual quieres compartir con muchas personas? Es probable que hayas tenido la intención de tomar una fotografía, o finalmente, si te animaste a tomarla para guardar ese recuerdo. Si usas una red social, tal vez la hayas compartido para que tus amigas, amigos, seguidoras o seguidores la vean. Las redes sociales y los medios de comunicación en los últimos años se han convertido en un espacio donde, además de difundir información sobre el mundo que te rodea, las personas construyen una identidad que nutren por medio de publicaciones sobre su vida cotidiana, sus gustos e intereses, contenidos que captan su atención y opiniones sobre aquellos temas de su interés. En muchos casos, lo que compartes o ves en las redes sociales y los medios de comunicación se convierte en una especie de espejo o visión que te inspira respecto a cómo te gustaría ser, el tipo de actividades que te podrían interesar para realizar en un futuro, el estilo de vida que esperas y las modas o temas de interés en los que te gustaría participar.
Posiblemente visitas canales o páginas electrónicas mediante internet, con el propósito de mejorar o desarrollar habilidades y destrezas, por ejemplo en los videojuegos, el baile, el deporte o en el estudio. También es común querer parecerse a ciertos deportistas por su condición física, su destreza y el éxito que han logrado en su disciplina, o bien a personas que tienen influencia en internet y las redes sociales por su carisma, popularidad o el contenido entretenido y novedoso que ofrecen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo influye lo que ves o escuchas en los medios de comunicación y en las redes sociales en la construcción de tu identidad? La identidad es el resultado de un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida, pero durante la adolescencia se acentúa más la necesidad de definirla y es cuando se experimentan los mayores cambios de todo tipo. Erik Erikson, psicoanalista austriaco de mediados del siglo XX, empleaba el término ego-identidad para referirse a las situaciones que enfrentan las y los adolescentes en esta etapa de redescubrimiento, viéndolo como un sentimiento de continuidad, es decir, la continua percepción que tiene el individuo de sí mismo a través de su existencia en el tiempo y el espacio. Unida a la noción de que otras y otros reconocen tal existencia, este proceso siempre está guiado por la pregunta ¿quién soy? ¿Reconoces quién eres? ¿Cómo estás conformando tu identidad? El reto de hoy es el siguiente. Elabora un cuadro sinóptico del tema que se abordó y añade las sugerencias que aprendiste en esta sesión. Si está en tus posibilidades, recurre a algunos otros libros que tengas disponibles, o bien consulta sitios electrónicos confiables que te den más información relacionada con el tema. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.